¿Qué tal? Bienvenidos a este segundo episodio de Vinos sin Poses, el placer del vino en la comodidad de nuestras casas. Muchas gracias por haber visto el primer capítulo y por los emails que me han enviado. Y efectivamente, dejé varias cosas como que en el aire, ¿no? Por ejemplo, mencioné los polifenoles, los taninos, y nunca los expliqué. Así que vamos a aprovechar y explicarlos hoy. También llegaron algunas observaciones de gente del sur acerca de los vinos dulces. Y por lo tanto, vamos a hablar también de los vinos dulces, pero ya en más profundidad. Entonces, comencemos. Bienvenidos. Primero necesitamos una copa de vino. Bueno, ahora que ya la tenemos, comencemos. Recordemos la historia. La historia decía que, como siempre, cuando hay una reunión de vinos o una cata y hay un experto, se mencionan los taninos. Y este experto dijo, este experto los mencionó y cuando alguien preguntó qué son los taninos, respondió, es un polifenol, y ahí acabó la discusión. Los polifenoles ¿qué son? Son sustancias químicas, si nos ponemos así bien recordando secundaria, que contienen al menos un fenol. El fenol es una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿De acuerdo? Esa es la base, es el fenol. Pero estos compuestos, lo que nos interesa a nosotros, es que tienen un montón de características. Son antioxidantes, antiinflamatorios, antitrombóticos. Son muy buenos. Como ven, tienen muchísimas propiedades, pero ojo, no solo están en el vino, en realidad están en los vegetales, están en muchas plantas, y si ya vamos a hablar de vino, están en la uva. O sea, yo podría obtener estos polifenoles comiendo uvas también, pero digamos que para algunos es más simpático tomarlo en el vino. Dentro de los conocidos, tenemos el resveratrol, por ejemplo, ¿no? Este súper antioxidante del que se habla tanto. Y la idea de los antioxidantes es pues que ayudan a detener el envejecimiento. Entonces, hay muchas propiedades que se le atribuyen a los polifenoles que tienen sobre todo que ver con la salud cardíaca. Pero vamos a dejar eso de lado. Estábamos hablando de los taninos. Los taninos, que son polifenoles efectivamente, nosotros los vamos a reconocer fácilmente en el vino. Pero vamos primero a recordarlo de otras frutas. Primero, no sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad o la locura de probar una fruta verde. Cuando uno muerde una fruta verde se siente una aspereza, una astringencia horrible. Es parte de la protección de la planta, ¿no? Para que no se la coman verde los frutos. Saben, los animales ya tienen bien claro que si comen fruta verde se van a morir. Y los polifenoles en general van a aparecer como parte de la protección de la planta ante determinados elementos, que incluso puede ser el clima. Y digamos que en condiciones de estrés van a haber más polifenoles. Si hay una mucha producción de uva, los polifenoles van a ser pocos. Si en cambio es poca, van a haber más polifenoles. Y hablando específicamente de los taninos, les decía que son este tipo de protectores y los debemos reconocer porque la granada, si alguno de ustedes ha comido granada, esa astringencia son los taninos. La astringencia del té, la astringencia del membrillo y por supuesto esa astringencia que también podemos encontrar en el vino o en el chocolate, ¿no? El chocolate fuerte, no puro. El punto es que esa astringencia no es algo malo. Bien puestos los taninos, cuando están bien trabajados, nos van a ayudar mucho a que el vino tenga cuerpo, a que tenga esas características tan especiales, incluso de color, porque participan también junto con los antocianos y otros compuestos en fijar el color del vino, y es algo que ya hemos visto que nos agrada mucho. Y van a ser parte de las características de un gran vino. Uno va a poder sentir, no sé, si deja unos segundos a mitad de la lengua, unos 5 a 10 segundos el vino allí, va a sentir, además de la acidez, uno puede sentir que la boca se le seca. Y si al rato uno puede volver a salivar, es que estamos ante un vino que tiene los taninos muy bien puestos. Esos taninos pueden hacernos sentir como una alfombrita en la lengua, que se dicen que son unos taninos, pues, que si el vino está aterciopelado, y a pesar de ser amargos, pueden hacer que sintamos que el vino es dulce, siendo no un vino dulce. Entonces, los taninos son fundamentales para un buen vino. Y normalmente, bueno, como les dije, vienen en la uva, pero
también pueden ser, digamos, adquiridos a través de la crianza. Las barricas son de madera, y la madera de las barricas también aporta taninos al vino. Esos taninos pueden ser totalmente dispares, creando un vino lleno de aristas, que no sería un vino redondo, sino lleno de aristas, en donde sobresaldría, la verdad es que te seca mucho la boca, esa amargura fastidia. O podrían estar muy bien hechos, en que sientes esa sequedad que te hace salivar, que te limpia también el paladar si estás en una parrilla comiendo un bife súper grasoso, y vienen estos taninos y te limpian el paladar y te dicen que venga el otro pedazo. Esas son cosas maravillosas que nos brindan los taninos. Entonces, bueno, otro asunto que salió allí fue el de los vinos dulces. Entonces, ¿qué pasó? Hablamos mucho de los vinos dulces y alguien por allí me preguntó, oye, pero son industriales. Claro, alguien puede pensar incluso que se les agrega azúcar. Así que voy a hablar un poco, porque hay muchísimo que hablar, así que solo será un poquito, de algunos tipos de vino dulce. Uno de los más típicos, de los más antiguos, es el fortificado. El vino fortificado, para poder entender esto mejor vamos más atrás. El vino sale, que tengo el jugo de uva, el mosto de uva, y las levaduras se van a comer los azúcares, ¿no? Van a comer el azúcar que está presente en el mosto, y ustedes saben, los seres comen y luego eliminan algo. Ese residuo metabólico, para ser elegantes, en el caso de las levaduras es etanol, ¿no? El alcohol bueno, CO2, y como parte del proceso también hay energía. Por eso, antiguamente, cuando no se conocía la microbiología, se veía que de la nada en la olla empezaban a salir burbujas, que del CO2 se calentaba un poquito la olla, entonces se pensaba que hervía la olla sin fuego, y le llamaron a ese proceso fervere, por fermentación, no, pues mejor dicho, fervere por hervir, que al final derivó en fermentación, que es como conocemos el proceso ahora. Pero bueno, entonces la levadura tiene que comer. La levadura come para su mal, porque mientras más come y más va creando alcohol, va creando un entorno en el que no puede sobrevivir. 14, 15 grados, la levadura no puede vivir más. Ahora se pueden hacer cosas para ayudar a la levadura y darle un empujón para que aguante un poco más si queremos un vino con más alcohol. Recordemos que un buen vino va a 13.5, 14, 14.5, 15, es un excelente vino. Y lo que sucede es que, como les decía, la levadura va comiendo y va produciendo etanol y en algún momento se muere. ¿Y qué puede pasar con esto? Pueden pasar varias cosas. Imagínense que hubiera tanta azúcar, que la levadura come azúcar, llega a este nivel tan alto en el que ya no lo puede aguantar, la levadura se muere y queda mucha azúcar residual, ¿no? Por ejemplo, en los cosecha tardía pasa eso. Yo tengo un vino muy dulce, pero que tiene unos aromas también tirando hacia la miel, ¿no? Mucho más, el vino es más dorado por todo el proceso que se ha dado allí en ese vino de cosecha tardía. ¿Y a qué me refiero por cosecha tardía? A que las uvas se han dejado en la planta hasta que sobremaduren, están muy cargadas de azúcar, y con esas plantas se ha hecho el vino y la levadura no ha podido comerse todo ese azúcar. Entonces ha quedado azúcar residual y tiene un nivel de alcohol bastante interesante. También tenemos los vinos que tienen fermentación interrumpida. En este caso, a la levadura le van a poner un tope. Esta fermentación puede ser hecha por medios físicos o por medios químicos. Lo típico, por ejemplo, si vemos un vino dulce natural argentino, en Argentina, para que el vino se llame dulce natural, tiene que tener fermentación interrumpida por medios físicos. En este caso puede ser, por ejemplo, un golpe de frío. Recordaremos que las levaduras en el frío no trabajan. Si alguno de ustedes ha hecho pan, una de las primeras cosas que hay que hacer es ponerle agua tibia, hay que despertar a la levadura para que trabaje. Entonces la levadura va a estar trabajando y de repente le dan este golpe frío, la levadura ya no trabaja más. ¿Y cuándo le dan este golpe de frío? Cuando el enólogo lo decide. El enólogo está probando, haciendo sus pruebas químicas para saber cuánto azúcar hay. Un vino dulce por lo general debería tener 50 gramos de azúcar por litro como mínimo, ya depende del enólogo. Cuando él cree que está en el punto, se le da este golpe, las levaduras caen, ya no siguen comiéndose el azúcar y ya tenemos el vino dulce como lo queremos. Una forma de hacerlo por medios químicos es agregándole alguna sustancia que mate las levaduras, pero una sustancia que no malogre el vino. En este caso puede ser alcohol vínico, pisco por ejemplo, y este alcohol vínico lo que va a hacer es, como tiene alta graduación alcohólica,
va a terminar matando las levaduras. Normalmente se habían hecho, en el mundo se hacía mucho vino fortificado, que no era dulce. Se fortificaba el vino, ¿para qué? El vino se fortifica para que aguante, ¿no? Por ejemplo, si tenías que viajar desde Europa en carabela hasta América para que el vino dure, normalmente se buscaba un vino fortificado, ¿no? Entonces, para eso se hacía el vino. Tienes un vino que te gusta y ahora, para protegerlo durante el viaje, le agregamos el alcohol vínico y llega. Cuenta la historia que los ingleses, en una de las tantas guerras que tenían con Francia, estaban buscando un vino fortificado para esos fines. En algunos otros países, obviamente no puede ser Francia, entonces estaban en Portugal probando vinos fortificados y encontraron, en una región específica de la que vamos a hablar luego, encontraron que el vino era un vino fortificado, pero era riquísimo porque estaba dulce. Y era, ¿qué estaban haciendo estos señores, estos monjes que hacían este vino? En lugar del proceso típico, hacer el vino, agregar alcohol, le estaban agregando el alcohol en mitad del proceso. En otras palabras, estaban matando las levaduras antes de que terminaran de comer el azúcar. Por lo tanto, ese vino quedaba fortificado, pero con azúcar residual. Entonces estaba bien elevadito de alcohol, se conservaba bien, pero además estaba dulcecito. El primer oporto es dulce. Ya tenemos oportos que no son dulces, pero el primer oporto, estamos hablando justamente del oporto, es dulce. Bien, otras formas de hacer vinos dulces, por supuesto, siguiendo más o menos la misma lógica, la idea es que la uva esté bien cargada de azúcar. De acuerdo, ya hemos visto que el azúcar es sinónimo de alcohol y queremos que el vino tenga harto alcohol. Pero si tiene tanta azúcar que la levadura es incapaz de comérsela toda, vamos a tener un vino dulce muy bien hecho. Y hay varias formas de hacerlo también. Una de ellas es el famoso vino Tokaji, pero que, si bien el vino de Hungría, Tokaji, es el famoso vino hecho con el método que les voy a contar ahora, hay otras regiones del mundo que tratan de imitar el método, no le pueden llamar Tokaji, y han tenido su propio vino, digamos, botilizado le llaman. ¿Y qué es lo que pasa? Dentro de las muchas enfermedades que puede tener la uva, obviamente varias tienen que ver con hongos que atacan la planta. Y existe una enfermedad que es la Botrytis cinerea, que ataca la planta y que, digamos, vive en condiciones de humedad más o menos elevadas. Entonces esta planta pudre la uva y se muere. Pero hay una circunstancia muy muy especial que justamente pasa en esta zona que les mencionaba, y es que tienes bastante humedad, por ejemplo mucha niebla cerca al río en la madrugada, pero en la mañana se seca, tienes muchísima sequedad, ya el clima no tiene nada de húmedo. Cuando tienes esa gran humedad y que luego pasas a sequedad, se comporta diferente. Lo que hace el hongo con la planta es diferente, y a eso ya le llaman podredumbre noble. Porque la uva se seca, digamos, pierde el agua, pero queda como una pasa muy, muy cargadita de azúcar y con componentes que lo que van a hacer es que tenga aromas muy interesantes. Cuando se hace vino de este tipo, wow, obtienen un vino. En el caso de Hungría, el Tokaji, que es espectacular. O sea, sus aromas son alucinantes. Cuando Luis XIV lo probó, él dijo que era el rey de los vinos. O sea, era un vino para los reyes y era el rey de los vinos. Hay historias que se enviaban de regalo Tokajis a la reina de Inglaterra, uno por cada mes que había cumplido. ¿Se imaginan la cantidad de botellas de vino que recibiría? Y así hay muchas historias, incluso que el zar de Rusia estaba tan preocupado de perder su abastecimiento que tenía un regimiento, tenía una guarnición allí para asegurarse de que siempre llegara vino, el Tokaji, hasta sus mesas. El punto es que se está haciendo una cosa similar en otras partes del continente, en Argentina, en Chile, y entonces se está haciendo cosechas tardías a los que también se preocupan de que les ataque este hongo y que se den las condiciones óptimas. Entonces hay varios vinos dulces de cosecha tardía en los que uno lee y dice que además están botilizados. Esa es otra forma de tener vinos dulces. La otra es el vino que mencioné anteriormente, que es el vino de hielo. Se espera que llegue la primera helada, la uva queda congelada, pero queda todavía el jugo no, sino el agua está congelada. Esto se hace muy rápidamente, las uvas tienen que estar a menos 10 grados centígrados. En el proceso el agua no pasa un jugo de uva purito, pero que justamente por el frío al que ha estado sometido, las condiciones,
tiene características de aroma y de sabor muy particulares, ¿no? Ese albaricoque tan delicioso que tiene el Ice Wine proviene de ahí. ¿Se acuerdan que en algún momento les mencioné lo de las fichas técnicas? Y muchas veces en la ficha técnica se habla de la amplitud térmica, así que voy a aprovechar y tocar el tema justamente porque tiene relación. La amplitud térmica es la diferencia de qué tanta diferencia hay en temperatura entre la más alta y la más baja. Normalmente pues la más alta del día y la más baja en la noche. Si existe una buena diferencia, o sea, si realmente baja bastante la temperatura, el vino va a tener buena acidez. La acidez tiene que ver con el frío. Y tiene que ver con el frío, entre otras razones, por una cosa muy simple. La planta, como todo ser vivo, necesita respirar. Y para respirar, usa la glucosa, el azúcar, ¿no? Eso usa. Pero cuando ya viene la maduración, el azúcar va a la pulpa y ya no está disponible para la planta para que pueda utilizarla. Entonces la planta comienza a utilizar ácido málico. El ácido málico lo comienza a utilizar para su respiración. Por lo tanto, le está quitando acidez a la vid, ¿no? A la uva le está quitando acidez. Pero este metabolismo, este proceso, es muy lento cuando hace frío. Por lo tanto, por eso es que en climas más fríos se sigue manteniendo esa acidez. Esa es la razón. Entonces, como vemos, son vinos hechos naturalmente, y eso que todavía no he hablado de los Pedro Ximénez, etcétera, pero les he dado una excelente idea, y dentro de 2 programas vamos a hablar de otros vinos dulces de España como los Pedro Ximénez. Pero yo creo que por el momento hemos cubierto lo básico que suele llegar aquí: los dulces naturales argentinos, los cosechas tardías, el Tokaji y por supuesto el vino de hielo. Entonces, ya saben, si consumen vino dulce, que sea vino dulce de verdad. Otra pregunta que nos llega es acerca de cómo conservar el vino una vez abierto. Esta es una pregunta que siempre pasa, o sea, es muy importante resolverla. La respuesta va a ser depende, y eso no ayuda mucho. Voy a tratar de acotar este depende. Sabemos que hay, dentro de las muchas formas de hacer vino, vamos a hablar de 2 principales: vinos jóvenes y vinos con crianza. Uno no es mejor que el otro, ¿de acuerdo? Son procesos diferentes. En un vino joven, yo lo que voy a hacer es todo el proceso: la maceración, la fermentación, el embotellado, y este vino está listo para el consumo. En un vino con crianza vamos a pasar justamente a la crianza, que puede ser en barricas de roble, después en botella, va a demorar un tiempo más. En un vino joven lo que se busca es mantener esas características típicas de la fruta. Un buen vino joven tiene mucha fruta, es muy fresco. Entonces hay una tendencia muy grande de los enólogos a que la gente disfrute del vino como debe ser, como fruta. Entonces un buen vino joven puede ser espectacular, la verdad. No necesitas crianza, por ejemplo, para hacer un gran vino. Y efectivamente, podemos decir que hay vinos jóvenes muy buenos y hay vinos jóvenes muy malos. Así de simple. Vamos a los vinos con crianza. El vino con crianza ya tiene cierta complejidad. La crianza va a aportar, por ejemplo, otros aromas. Sabemos que la barrica le puede aportar aromas a coco, aromas a vainilla, a tostado, a café, a miel, a especias. Son otros aromas que podrían ir incluso en detrimento de la fruta, dependiendo de cómo esté trabajado. A veces uno siente pura madera y a veces uno siente algunas cosas por encima de otras, o a veces sientes todo, ¿no? Se dice que un vino es complejo cuando, como les decía en el capítulo anterior, cuando sientes la fruta, la miel, el chocolate, la vainilla, todo así mezclado, muy muy rico, ¿no? Eso se llama un vino complejo. El punto está en que el solo hecho de tener que usar estas barricas, que son bastante caras, tener que usar unos fudres inmensos, estamos hablando de cosas que cuestan $800, 12.000 euros, todos esos recipientes
al ser utilizados, tienen un costo de oportunidad. Por lo tanto, el proceso de la crianza hace que el vino sea más caro. Entonces, un vino con crianza suele ser más caro que un vino joven. Suele ser. Pero eso no hace que sea mejor. Hay vinos con crianza muy buenos y hay vinos con crianza muy malos. Así de simple, no es garantía de calidad. Ahora, volviendo a la pregunta inicial. Entonces, ¿cómo conservo? Un vino, si hablamos de vinos tintos, un vino con barrica, el hecho de, primero que, ojo, no puedo meter cualquier vino a la barrica. Vamos a poner un pequeño video de Alfredo Bernaldez en el que nos explica que no cualquier vino puede aguantar una barrica nueva, por ejemplo, ¿no? Si no, la madera se lo come al vino. Entonces, un buen vino que tiene capacidad de aguantar la madera, que ha estado en barrica, va a tener la capacidad de aguantar mucho tiempo, bastantes días, una vez que haya sido abierto. Recordemos que el enemigo no me refiero al vino, me refiero al enemigo del vino, en este caso va a ser el oxígeno. Un poquito de oxígeno lo va a ayudar a respirar, van a aparecer más aromas, se va a parecer maravilloso. Un exceso de oxígeno va a hacer que se termine de oxidar y termine de malograrse el vino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que está abierto, ya está en contacto con el oxígeno, es un proceso del que no se puede retroceder, pero lo que sí podemos hacer es hacer que vaya más lento. Lo normal es que le pongamos su corcho, le ponemos su corcho al vino y lo metemos al refrigerador para que la baja temperatura ayude a que el proceso vaya más lento. Yo he tenido vinos con barrica que con ese sistema me han durado 5 días, una semana. Algunos a los 3 días ya no estaban iguales, pero hay vinos que a las 2 semanas estaban buenísimos igual, eran diferentes pero buenísimos. Pueden ver, si van a la página de Mostum, allí hay un momento en que hablamos de Lágrima Canela, pero abrimos un vino Lágrima Canela, que es un vino blanco con barrica, lo abrimos en un programa y el lunes siguiente lo quisimos probar y estaba buenísimo, y al lunes siguiente estaba buenísimo y bueno, nos lo terminamos de tomar, no sabemos si hubiera durado más. El punto está en que eso es lo más básico que podemos hacer, su corcho, y lo ponemos parado, no echado, en la refrigeradora. Otra forma que tenemos de hacerlo es con estos sacaaire. Si tienen la oportunidad de tener uno, genial. Le quitamos, aspiramos el aire y luego lo guardamos. Esto va a hacer que el vino nos dure bastante. Ahora, en este caso del Ice One igual iba a durar un montón, porque como tiene 177 gramos de azúcar por litro, esto aguanta. Un vino así de dulce aguanta muchísimo tiempo. Acá tenemos otro buen vino. Es un Chardonnay de Finca La Escondida. Taparrosca. Taparrosca, una de las mejores formas de tapar un vino. Le pongo su taparrosca y lo coloco en el refrigerador. El hecho de que tenga taparrosca me va a ayudar a conservarlo mejor, sí. Ahora, ¿significa que no tengo necesidad de usar el tapón extractor de aire? No, si le pongo el tapón extractor de aire, mejor todavía, porque acá igual todo esto es aire que está en contacto con el vino, mejor reducirlo. Y hay otros tapones, como este, que funciona parecido, ¿no? Se presiona y luego se presiona muchas veces hasta que se termina de sacar el aire. Son varias de las formas de conservar el vino una vez abierto. Sé que hay gente que les dice, ya la abriste, tienes que tomarla. Pero a veces uno no puede tomar porque está uno solo, o no sé, pues tu esposa está con alergia, no puedes tomar, o tu esposo está con alergia en ese momento, pues, o te aguantas, o vas tomando de a poquitos, ¿no? Además, la copa de vino diaria, uno no tiene que mandarse la botella totalmente si uno no quiere. Esa es una de las razones. Y aprovecho también para hablar sobre y mostrarles un pequeño video que hice al respecto, y es sobre la responsabilidad que tiene la gente que comunica en redes. Hay una persona que tiene millones de seguidores en redes. Tiene millones de seguidores y publicó algo, la verdad es que lleno de información muy mala. Y el problema es que aunque mucha gente le dijo, no es verdad, por favor, corrígete, la mayoría, primero que no le hizo caso a esas personas, al parecer, y la mayoría de las personas le decía, gracias por el consejo, gracias por el consejo. Entre otras cosas, esa persona decía que los vinos se malograban por unos malos gases que salían del vino. Voy a tratar de entender qué quiso decir. Y que, si ustedes se fijan bien,
La cápsula tiene dos huequitos. ¿Ven ahí los dos huequitos? Esos dos huequitos que están ahí. Lo que hacía esta persona era cortar la cápsula con el cortacápsulas y luego a la botella vacía, a la botella abierta, le colocabas la cápsula y por esos dos huequitos iban a salir los gases malos. Que nunca lo tapen con el corcho. Todo pésimo, la verdad es que todo pésimo. ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Oblitas, soy el Wine Evangelist de Moscow Vino Club y como Wine Evangelist mi misión es enseñarle a las personas a disfrutar del vino en su casa, sin protocolos que pudieran perjudicar, digamos, esta experiencia. Algunos de mis clientes me han hecho llegar un video, que parece que es un video viral, en el que se dicen algunas cosas que, digamos, si las ponemos en práctica, podríamos echar a perder el vino. Entonces, me he tomado la libertad de hacer este video para aclarar esos puntos, porque efectivamente tal vez la gente no los conoce. El primero es el del capuchón. Explican, el capuchón en la cápsula, que, bueno, tiene algunos, la mayoría en realidad, tiene dos huequitos. Entonces, esta persona explica que los huequitos son para que escapen los gases del vino una vez abierto. ¿A qué me refiero? Cortan la cabeza del capuchón, descorchan el vino y para guardar esa botella, en lugar de taparla con su corcho, como es uno de los consejos más comunes, le ponen ese pedacito encima al vino para que escapen los gases del vino por ese hueco, porque los gases del vino que no escapan son los que lo malogran. Entonces, aquí hay varias cosas que comprender. La primera es que esa no es la razón de los huequitos de la cápsula. Si ustedes ahorita revisan una botella de vino, van a ver que la mayoría tienen un par de huequitos allí. Y si buscan en internet van a encontrar bastante fácil la real causa de que existan esos huequitos, pero para que me crean más, entrevisté a dos personas, una que se llama Roberto Haye, de Rivercap, que es una de las empresas más grandes en la producción de cápsulas en el mundo, y también a Mayra Rivera de Ramondín, que es otra de las empresas pioneras en este mundo de las cápsulas. Uno estaba en España, la otra persona estaba en Mendoza, y coinciden en lo mismo, o sea, medio sonriendo conversé con ellos, y me explican que efectivamente los huequitos son para no crear vacío. Acuérdense que las cápsulas se guardan y se envían a la máquina, una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Si no existieran esos huequitos, sencillamente se crearía vacío y no se podría hacer, digamos, no se podrían almacenar de esta manera. Con los huequitos el aire escapa y se pueden poner una dentro de otra rápidamente. Adicionalmente, en las máquinas, y aquí vamos a ver un poco en imágenes, esas máquinas que se encargan de este proceso, sencillamente necesitan pues que estén así puestas de esta manera las cápsulas para poder hacerlo el proceso rápidamente. Entonces, sin estos huequitos, eso no se podría hacer. Ahora, eso pasa en las cápsulas de plástico, o las de complejo o complex, como le llaman. Normalmente las de estaño no lo tienen, porque por su geometría, nos explica Mayra Rivera, que la geometría de las cápsulas de estaño es diferente y por esa razón no tienen estos huequitos necesariamente. Ahora, si yo hiciera eso de colocar solo la tapa, el pedacito con los huequitos en el vino, primero que estoy alucinando feo. ¿Por qué? Porque ese pedacito de la cápsula no es hermético, o sea, no es que esté, lo que sea que vaya a escapar o lo que sea que vaya a entrar, no solamente va a entrar por los huequitos, también va a entrar por los costados, porque definitivamente hermético no es, y está cortado. Y segundo, recordemos que el vino, en contacto con el oxígeno, comienza a evolucionar, tiene una reacción, que es la reacción que al final pues va a terminar en el vino vinagrado después de un tiempo. Es por esa razón que el vino se tapa, de preferencia con alguna de estas bombas de vacío, justamente para evitar que tenga mayor contacto con el oxígeno. Por eso es que se dice que el vino se debe conservar parado una vez abierto, para que la superficie de vino, que es este huequito, en contacto con el aire sea la menor posible, porque echado la superficie del vino que en contacto con el aire es mayor, o cambiarlo de envase a un envase más chico para que nuevamente haya menor cantidad de exposición con el aire. Entonces, todas esas son las prácticas de conservación del vino. Por el bien de mis clientes y los que siguen a Moscow Vino Club, me ha parecido oportuno hablar de esto. Muchísimas gracias por seguirnos. Nos vemos. Varias cosas importantes. Yo creo que cuando se refería a gases malos, será porque entendió mal lo del SO2. Para comenzar, el gran estabilizador del vino es el SO2, el anhídrido sulfuroso.
cuando uno piensa en vino, uno dice, jugo de uva, pero a veces uno piensa jugo de uva, pues como el que te viene en la caja, ese que ya lo desinfectaron y es puro jugo. Cuando hablamos del jugo de uva que está a punto de ser vino, allá hay levaduras, y no las levaduras que puede haber querido agregarle el enólogo, hay levaduras que estaban ahí en la pulpa de la uva y ahora están ahí trabajando. Y hay un montón de bacterias y cada una quiere hacer lo que tiene que hacer. La levadura querrá comerse el azúcar y va a producir etanol. Hay bacterias que quieren convertir el alcohol en agua. Hay bacterias que quieren convertir el ácido málico en ácido láctico. Un zafarrancho. Y el enólogo tiene que lidiar con eso. Y cuando por fin tienes el vino como lo quieres, ya no quieres que ninguno de estos microorganismos haga algo para malograr tu vino. Entonces se le pone un desinfectante. ¿Y quién es este? Un desinfectante. ¿Y quién es este desinfectante? ¿Quién es este estabilizador que ya no pase nada más? El SO2. El SO2 está regulado. Hay gente que dice que ya no hay que usarlo porque la uva misma lo produce, además que con todo lo que se le ha echado podría funcionar. Hay gente que dice que sí hay que echarle. Lo importante es que está regulada la cantidad. Si se le pasara la cantidad, uno podría abrir el vino y salir un aroma pues a huevo podrido, el típico aroma del SO2, pero ese aroma se puede ir. Es más, uno puede bajar el vino en un decantador, en una jarra, y soltarlo desde una altura de unos 20 centímetros y el golpe va a ayudar a destruir, a romper esas moléculas para que el aroma se termine de ir. Ya si no se va es que está mal el vino, pero normalmente se va a ir, así que no debería haber problema. Bien, hemos hablado mucho acerca de la copa de vino diaria y todo lo que podemos hacer, digamos, para empezar a disfrutar el vino en nuestras casas, ¿no? Una copita en el almuerzo, una copita en la cena. Pero varias personas nos han escrito y nos han dicho que eso podría desbalancear su presupuesto, ¿no? Porque hay que ir, la botella, una vez que abres la botella, ¿cuánto tiempo te dura abierta? Eso es algo de lo que tenemos que conversar. Y aún así, la calidad va a seguir siendo igual. Entonces, basándonos en esto, he invitado aquí a Lorenzo Mónaco. Lorenzo Mónaco es un importador. Lorenzo, bienvenido, muchas gracias. A ti, mucho gusto. Y he invitado a Lorenzo, vamos a seguir el protocolo, para que nos cuente. Él importa diferentes tipos de vino, pero una de las presentaciones que trae se llama Bag-in Box. Entonces vamos a preguntarle un poco sobre el Bag-in Box, para qué sirve, pero antes quisiera ponernos un poco en contexto. Entonces, Lorenzo, una persona abre una botella de vino y siempre va a tener esa preocupación de cuánto le va a durar, que es algo que vamos a ver más adelante en el programa. Es más, hay gente que dice, no quiero abrir un vino de gama media alta porque estoy solito y no sé cuánto me va a durar, me va a dar pena que se malogre. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hace la gente? Por ejemplo, ¿qué hace un restaurante? Que ya, digamos, alguien pide una copa y tienen que abrirle la botella. ¿Qué hace un restaurante para evitar este problema? Lo que pasa con el restaurante, el problema por eso es que tiene el vino por copeo, el vino por copa no son tantos vinos. Porque si no tiene que abrir muchas etiquetas, entonces normalmente concentra en pocas etiquetas y en su cálculo del costo, aparte del beverage cost, tiene que calcular la merma. Porque si no vendí 5 copas, que es más o menos lo que sale de una botella una vez abierto, se puede perder. Y dependiendo del restaurante, inclusive en restaurantes que una vez abierto no lo dejan pasar un día. Entonces ahí hay un problema. Cuéntame, ¿y cuál es una de las soluciones que se están aplicando para este caso? Que creo que tú tienes una. El Bag-in Box, indudablemente, porque el Bag-in Box, a ver, últimamente o recientemente se han adquirido, se han resuelto nuevas fórmulas. Una es el Bag-in Box. El Bag-in Box es más o menos lo mismo que el agua de 20 litros que se vende aquí, que tiene un cañito específico, especial para el vino. Ya, vamos a usar la magia de las grabaciones para hacer aparecer aquí una cajita de Bag-in Box. Aparece. Bien, listo. Acá está. Esto es un Bag-in Box. Correcto. Mucha gente cuando ve el Bag-in Box dice, oye, pero ese es un Tetra Pak, o sea, un Tetra Brick. No, es diferente. Ok, es totalmente diferente. Tetra Pak, primero, ¿qué pasa con la botella y el corcho? Sacaste el corcho, comenzó a oxigenarse. Inmediatamente. O sea, el proceso de oxigenación, el proceso de degradación del vino comienza en el momento que lo abres. En un Tetra Pak, la diferencia es que en cambio de ser una botella de vidrio, es una caja hecha para aguantar mucho más. O sea, entre el Tetra Pak o Tetra Brick y la botella de vino, en el proceso de apertura,
es exactamente lo mismo. La Pero diferencia, el Tetra Pak lo que hace es conservar muy bien mientras esté cerrado. el mejor sistema para guardar cualquier cosa es el Tetra Pak. Entonces, eso Hasta que lo abres. Hasta que lo abres, exactamente. Eso te ayuda en el momento de el transporte, para la localización. Bueno, vamos entonces al tema. Entonces, esto no es un Tetra Pak. El Tetra Pak No. todo el mundo lo alguna vez ha abierto. Hemos abierto la leche, por ejemplo. Se ven, abre y es hay que un lo hueco mismo. y ahí está la leche. Acá, ¿qué hay No, adentro? No, acá adentro hay una bolsa. Aquí, pásame ese que ya está abierto. Acá tengo abierto, otro. sí. Ok, aquí yo abro esto. Se llama Back. Back es bolsa. Ajá. Inbox, en caja. Entonces, esto es una bolsa plateada, silver, plomo, y adentro tiene una bolsa plástica. Lo que hace esto es conservar mucho más. Pero cuando yo lo abro, a ver si abrimos esta misma. Tiene un cañito. Ahí se ve. Entonces, este cañito, yo quito esta pieza y ya queda libre para servir. ¿Qué pasa? Que cuando yo sirvo, no sale vino, pero no entra oxígeno. Entonces se conserva por mucho más tiempo. Entonces, hay una válvula ahí que lo que va a hacer es permitir que salga el vino y Correcto. que no entre el aire. Por lo Correcto. tanto, no va a haber oxidación. Correcto. Esto es muy parecido al que tiene el agua que se vende de 20 litros, que tiene el cañito igualito. Entonces, yo me sirvo de un backing box y ¿cuánto tiempo puedo estar sirviéndome? Dependiendo de la temperatura también, porque no es lo mismo en verano que invierno, por ejemplo. Ya, en este verano que estamos teniendo ahorita. Yo te diría que lo primero es ponlo en el frigider y te dura un par de meses seguramente. O sea, una vez abierto puedo seguir tomando mi copa de vino diaria por un par de meses. Por un par de meses. ¿Y cuánto suele traer un backing box? Este, por ejemplo, ¿cuánto tiene? Este tiene 5 litros. 5 litros. Este tiene 5 litros. ¿Cuántas copas de 5 litros? Unas 35 copas. Pero son copas bien llenitas, así de Sí, con copas- 150 mililitros más o menos. Sí, claro, exacto. Copas bien servidas. Ya, y si uno, o sea, digamos una copa más chiquitita, con el verano que toma muchas Imagínate, veces, 70. 70 copas. Claro, exacto, exactamente. Yo sé que en Europa, y especialmente tengo muchos amigos en España, que cuando van a una fiesta agarran su backing box y lo llevan. Claro. Es que tiene varias. Tiene primero una caja de 6 son 4.5 litros. Esto es 5. O sea que esto quiere decir que es una caja y 2/3 de botella. ¿Ok? Y pesa más o menos 5.3 kilos. Una caja de 6 pesa más o menos 8 kilos y medio, dependiendo, porque está llevando el peso de la botella y esto. Esto se me cayó ahorita. Se cayó y no pasó nada. No, y otra cosa es que esto entra en el refrigerador perfecto. Claro, y si tienes algún problema, porque es muy alto, lo puedes acostar, y si sigues teniendo problemas, lo sacas de aquí y pones esto y lo puedes seguir colocando. Claro, sino que la idea de la cajita en realidad es del box es que se vea bien, ¿no? Claro, Porque y- el otro es una Y en bolsa especial. Y en invierno yo no veo la necesidad de guardarlo en el frigider. No hace falta. Al menos que, bueno, que sea el blanco, que ya el blanco lo tienes que tener una temperatura baja, 10 grados, entonces le quieras dar un golpe de frío. Pero, ojo, también hay que tener algo en cuenta. La cocina no es el mejor sitio para guardar un vino, ¿no? Eso Porque está claro. Hay cambios de temperatura, pero lo puedo poner en un sitio donde la temperatura esté más o menos igual en invierno y no va a pasar nada y va a durar un montón, pero un montón. Particularmente, yo soy fan del backing box y la verdad es que así como dicen eso de que hay que besar muchos sapos para encontrar un príncipe, la verdad es que he probado muchos backing box y cada uno peor que el otro. O sea, si te he invitado a ti es porque justamente el Pedras Negras me parece súper bueno. De acuerdo, me encantó el Pedras Negras, pero dime, ¿cómo eliges un buen backing box? O sea, más allá de que seguramente si vas y le preguntas a tu sommelier, a tu wine evangelist de confianza, que él te dirá, pero si no, ¿cómo veo? Porque, digamos, por el precio, la bodega podría poner su peor vino de granel en un backing box. Lo que pasa que bueno, depende de la bodega, no funciona 100% así. Yo primero yo estoy muy de acuerdo contigo que lo primero es pregúntale a alguien que sepa, ¿no? Porque si no, es ensayo y error.
Entonces, mira, tengo un bag-in-box, tengo esto. Segundo, tú hablas de España, yo hablo de toda Europa. Toda Europa. ¿Estos son de qué país? Portugal. Ahora, Portugal tiene ahorita una ventaja competitiva con respecto a los productores de Europa, que tiene vinos muy buen precio, muy económicos, de muy buena calidad. La relación precio-calidad es muy alta. Digamos que están los vinos portugueses, están los vinos españoles en esa banda, pero la popularidad de Portugal se ha ganado por eso. De hecho, Portugal es el país que más consume vino en el mundo, 52 litros per cápita. Para que tenga una idea, nosotros en Perú consumimos menos de 2. Eso es lo primero. Entonces yo creo que un país productor que tiene mucho consumo busca, a ver, como la gaseosa, tú buscas que la misma gaseosa que está en una botella pequeña la tengas en una grande porque el consumo es mucho, es lo mismo que buscaron. Entonces tú vas a un retail en Europa o en Portugal, hablando de Pedras Negras, y hay presentaciones como esta, hay bastante. De hecho, ya en las casas lo que más consigues para consumo diario, porque no estamos hablando de, o sea, el vino es un mundo completo, ¿no? Pero estamos hablando de consumo diario, consigues mucho esto. ¿Hay vinos reserva en bag-in-box? Sí, se está comenzando a ver, pero no es tan usual. Pero digamos que vino de a granel, vino para servicio diario, lo consigue y hay muy bueno. Entonces, esto podría también abaratar la copa de vino en el restaurante, porque, o sea, existe esta creencia de que la primera copa te la cobran la botella entera. Porque bueno, si no es la primera, es la segunda. Eso depende del beverage cost, ¿no? Porque el restaurante tiene un servicio, pero lo importante es que primero hay un costo de reducción, que es la merma. O sea, si yo abro esto, yo estoy seguro que puedo servir varias veces sin necesidad de que merme el vino. O sea, sirvo, puedo servir en jarra, que eso es algo muy común en Europa, que te sirven una jarra de vino, ¿ok? Y sale mucho más barato. Y aquí estás dejando de pagar la botella, que aunque sea reciclable, tiene un costo alto, y estás dejando de pagar el corcho, que en Portugal es el productor, el 80% del corcho del mundo se produce, el alcornoque que se produce en Portugal, pero igual es un costo alto. Y lo estás dejando de pagar. Entonces lo que estás pagando es el líquido como tal. Si yo divido el costo entre el líquido que tengo y puedo sacar unas 34 o 35 copas, por supuesto que va a salir mucho más económico. Entonces, ahora la idea es, ¿qué tanto bag-in-box hay en el Perú? Bueno, he visto italianos, obviamente los míos, estos dos los importo yo, Pedras Negras y Pedras de Urso. Otro pata sé que tiene uno de 3 litros, que ya ha comenzado a los restaurantes a venderle la idea de usa en cambio de la copa, porque tenemos que entender que en esta crisis a todos nos ha subido los costos un montón y los restaurantes son los primeros. Entonces, si yo tengo una herramienta que puedo bajar los costos dando el mismo producto, la misma calidad, es interesante. Son básicamente, sé que hay algún par español también que está llegando. No he visto de Argentina algún bag-in-box todavía, aunque ellos producen, pero no tienen esa misma orientación europea. Yo te diría que el bag-in-box hasta ahorita lo he visto con mucha fuerza en Europa. O sea, España, digamos que España es exportador, Italia es exportador, Portugal es exportador. Están muy fuerte con este tema. Quiero la experiencia del servicio. Puede ser A ver, quiero que la gente vea, porque ahí se ve, ¿verdad? Porque hay gente que me dice que tiene miedo. Vamos a ponerlo cerca. Sí, hay gente ayúdame aquí con esta copa para ponerla. Bueno, pero mira, no hace falta, mira. Dice que Ahí voy. hay gente que dice que tiene miedo, que sale con mucha fuerza y se terminan chorreando. Bueno, esto, un servicio sería más o menos así. ¿Y puedo hacerlo con una sola oreja? Sí. Sí, claro, no hay problema. Perfecto. Y entonces vamos a ver cómo está este bag-in-box. Yo igualito siempre le doy un poquito de aire. A mí me gusta comenzar siempre en copa parada, como le dicen. Sí, huele bien. Y ahora para cerrar, háblanos de estos dos, háblanos de los tuyos, ya que son los que tenemos acá. Mira, a ver, hay dos, en Portugal, como aquí se siembra, las cooperativas y las grandes sembradíos son de papa, porque es lo nativo, es lo que más se produce, es por lo que nos conocen. Mira, tengo esto en la oreja. Es por lo que nos conocen.
De la misma manera, lo normal, lo común en Portugal es sembrar vino, es la vid. Hay cooperativas, o hay, digamos, varias cooperativas, hay dos muy grandes, que son los mismos agricultores que tienen su propia bodega y producen su propio vino. El primero con que comencé a trabajar es Pedras Negras. Digamos que son uno de los más grandes, uno de los top 3 para ponerlo en esa manera. Entonces, este es un producto hecho por una cooperativa que se llama Adega de Palmela. Es de la región de Setúbal. Eso está al sur, a unos 45, una hora de Lisboa. Luego, digamos que una cosa llevó a la otra. Otra cooperativa de competencia que también bajo la misma filosofía, que ha crecido fusionándose entre varias cooperativas para poder tener mucho más litro y ser más competitivo, es Pedra de Urso. Los dos son vinos de cooperativas de agricultores, ¿okay? Este es un poco más afrutado, este es un poquito más complejo, depende de tu gusto. No sé, aquí depende mucho del perfil de la persona que lo vaya a tomar. Eso es justo lo que quería, a lo que quería ir. A ver, ¿cómo los defines? ¿Cómo lo defines desde el punto de vista organoléptico? Es un poco más sencillo de tomar. Si te gusta ya el vino, si ya tienes alguna experiencia con el vino y quieres tomar para tenerlo a diario y servirte, este es mucho más sencillo. ¿Okay? Diría que tiene un poquito más de cuerpo, es un poquito más fuerte. Si por el contrario te gustan mucho más afrutados, que esa es una característica propia del consumidor peruano, si te gusta un poco más afrutado, si te gustan un poco más ligero, si te gusta un poco más liviano, entonces te recomendaría Pedra de Urso. Si por ejemplo quiero preparar una sangría o quiero preparar un tinto de verano, que a mí me encanta, Pedra de Urso va muy bien. Muchas gracias, Lorenzo. No, gracias a ti por la invitación. Gracias, y esperamos que vengas en otra oportunidad. Tenemos que hablarte de tu vino azul. Con gusto, con mucho gusto. Gracias, chao. Dale, bye. Este programa de todas maneras tiene que incluir maridaje con comida peruana o con comida que consumimos en el Perú fácilmente. Y en este caso vamos a hablar del pollo a la brasa. Veamos este episodio de maridaje con comida peruana que grabamos en el 2019 con Leonardo. Bien, Leonardo, ¿cuál es el reto de hoy? El reto de hoy, maridar pollo a la brasa. Perfecto, vamos a maridar el pollo a la brasa. El pollo a la brasa es un plato súper típico. Ahora está al alcance de todo el mundo, pero yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era chico, era como que todo un acontecimiento el día que ibas a comer el pollo a la brasa. Y la verdad es una cosa muy especial, es muy rica. Así que normalmente se la ha maridado con gaseosa, después se la marida con chicha morada, lo cual está bien para un refresco típico, ¿no? de Perú. Claro. Pero vamos a ver cómo le hacemos con el vino. ¿Y qué vino has elegido para nuestro pollo a la brasa? El día de hoy tenemos un Segredo de São Miguel, otra vez un vino portugués. Ajá. Muy bueno, ligero, o muchos aromas a rojos, a frutos rojos, así que va muy bien. Es una botella bastante simpática, tiene ahí su llavecita. Su llave. Que me cuenta que es por el secreto mismo, ¿no? Claro, se cuenta pues, ¿no?, que hace muchos años Portugal estuvieron pues dominados, ¿no?, por los moros, que les prohibieron hacer vino, ¿no?, a los portugueses. Entonces ellos pues igual siguieron con su cultura y demás. Y São Miguel pues es el santo de los navegantes, ¿no? Algo muy particular de lo que se dedican todos los que son, bueno, en aquel entonces los portugueses, así que al viñedo le pusieron São Miguel y al entonces Segredos de São Miguel, secretos de São Miguel. Porque lo hacían en secreto. Genial, y vamos a probar. Yo ya he tenido la suerte de probar este vino, pero nuevamente, una reunión de amigos, etcétera. Todos quedamos con la idea de que era un vino muy rico, pero ahora vamos a ver qué pasa con el pollo a la brasa. Bueno, aquí tenemos un pollo a la brasa así. Estamos manteniendo locales de Jesús María, así que este ha venido de algún local de Jesús María. Y ya algún otro nos invitará y pondremos su logo, ¿no? Bien, nos invitan, perfecto. No decimos de quién es. Entonces, bueno, vamos a proceder, se ve súper bueno. Hora de hacerle los honores al vino. ¿Qué temperatura es la recomendable para este vino? Igual, 12-13 grados. Perfecto. No frío, pero sí refrescante. De color me gusta. Es un rubí
claro, brillante. Si es brillante, nos refleja que es joven, que es fresco, ¿no? Bien brillantito, ¿te das cuenta? Brilla. Qué rico. A ver. ¿Cómo es bien, la nariz? bien afrutado. Bien afrutado. ¿Qué tal si aprovechamos que este programa es un poco más ligero, más rápido? Decirme, ¿cómo es exactamente esto de la nariz? O sea, meto media nariz. Sí, como te sientas más cómodo, puedes tenerlo pues a 3-5 centímetros de nariz. Hay gente Puedes que llevar nariz. la copa directamente a la nariz. Es como tú te sientas más cómodo y como tú puedas percibir de mayor facilidad los aromas que nos brinda el vino, ¿no? No, y eso hace también que sea más rico, creo yo, en la reunión, porque comerás un rato y luego vuelves a hablar tu vino, ya es otra, Y es cosa, otra cosa, y media hora completa. después es Y otro, sigue siendo y otra sigue cosa. siendo otra cosa y Sigue evolucionando, vas sigue captando evolucionando. otros sabores, otros olores, es una cosa maravillosa, ¿no? De Es- locos. O sea, está un poco así, que me tiro el vino No, así es- como gaseosa, no... Medio Bueno, raro. vamos a súper afrutado, Totalmente. frutos rojos, no Voy a- súper ¿me mando, me ligero. mando? Sí. Oye, qué rico está esto. Manzanita verde. Manzanita roja, perdón. Bien frutos Justo te iba a maduros, corregir, maduros. se llama roja. Sí, no, me equivoqué. Sí, o sea, sorry, no sé qué tiene mi paladar, pero siento, todo lo siento dulzón. Sí. Qué rico. La verdad es que sí. O sea, es bien ligero, pero bien, me gusta. Igual te das cuenta, tiene un cuerpo ligero, tiene taninos suaves, te seca la lengua. Eso quiere decir que también tiene... Es ligero, pero tiene su cuerpo, su corposidad, tiene su punche y es rico. Vamos a ver, a darle el primer mordisco al pollito. Vas a probar el pollo y vas a ver que va a ir muy bien. ¿Qué tiene el pollo a la brasa? Que va a hacer que vaya muy bien. Uno de los condimentos indispensables, sal, pimienta, no tiene un poquito de comino. En algunos casos, no sé si será el ES, tiene un poquito de Coca-Cola, le ponen también para darle un poco de color a la hora del horneado. Y lo que va a ir muy bien con el tema vino son esos frutos rojos, ¿no? Que son agradables, que son muy amables en boca, y también dándole la importancia que el 10% de la uva, de una uva en especial de este vino, tiene 3 meses por barrica, entonces también nos da un poquito de cuerpo. Justamente por eso, por lo que tiene la pimienta, por esos condimentos que tiene, suele ser la piel y el sabor del pollo también un poquito, ¿no? Fuertecito en boca, que va a ir muy bien con el vino. Algo importante en el pollo a la brasa son las papas. Y las papas con el ajicito de pollo, el ají de pollería que le llaman, que hasta lo venden solo. Vamos a probarlo con este las vino manos. con la papa, sí, claro. Que están buenos. ¿Cómo? ¿Por qué no? Acidito, ¿no? Es el guacatay. Veamos. Diferente. Para mí como que lo endulzó incluso un poco, ¿no? Por el ají. Como Sí, que cambió, ¿no? El ají se volvió medio dulce, se aterciopeló de alguna ¿No? manera. Es que como te venía diciendo en los capítulos anteriores, tema taninos, tema con lo que son ajíes, también con temas fuertes, disminuye bastante y se penetran, se confabulan, por así decirlo, y tienen una forma muy armoniosa, un sabor muy delicioso. Cambian sabores, de todas maneras. De eso se trata el vino, ¿no? Del maridaje, de eso se trata el matrimonio. No es que vas a sentir dos sabores al mismo tiempo, sino cambian y sientes uno nuevo. Ese es el punto. Sí, no, y hay que disfrutarlo, esa es la idea. O sea, te tomas tu vino, siempre con buenos amigos, o por último, tú y tu botella viendo algo, pero disfrutarlo, ¿no? No es Ese es el punto. No beberlo No es por agarrarte la porque- botella y vaciártela. Así me golpeo conmigo. Es un disfrute que toma su tiempo. Perfecto. Yo quiero agradecer aquí a los importadores de nuestros vinos portugueses, a nuestro director, editor y todo lo demás, Luis Ernesto. Gracias por todo. Gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo y no puedo decir salud porque nunca con copa vacía y nunca Por con favor. agua. Te sirvo un poquito más de vino para despedir este Por lindo supuesto. video. Nunca con copa vacía. Y ahora sí. Salud. Salud. Salud con todos. Buen provecho, adiós. El tip del día de hoy es
el cortagotas. No tienen idea lo útil que es el cortagotas. Acá tengo una botella de vino. Seguramente ustedes, para no ensuciar el mantel, cogen una servilleta por acá y se la colocan. Vamos a partirle en dos esta servilleta para que sea más efectivo. Y colocamos la servilleta aquí, ¿no? Como si fuera un bandolero. Le colocan un baberito a la botella. Y luego sirven el vino. Ponerlo un poquito más abajo, seguro no lo ponen tan arriba. Y como ven, se mancha un poquito. Y conforme más siguen sirviendo, se sigue manchando. Ya por ahí muevo un poco se me mueve un poco la mano y se mancha un poco más. Pero digamos que están evitando que se manche el mantel. Para eso suelen hacer la botella bandolero o el babero de botella. Bien, vamos a limpiar bien esto. Y ahora vamos a hacer el experimento. Otra vez le ponemos el babero. Ojo que estamos poniendo el babero ahora solo para compararlo. Con el cortagotas no va a hacer falta. Cortagotas. Lo giramos. Lo metemos. Y servimos. La servilleta está limpia, lo cual significa que no se está chorreando. Vamos a servir a lo loco. Loco. Miren cómo queda la servilleta. El cortagotas es súper útil. Ahí les estoy pasando los planitos para que se armen uno. Bueno, pasemos a la sección La Palabra del Día. La palabra del día es organoléptico, que puede ser percibido por los órganos de los sentidos. Y bueno, para los errores secundarios, sencillamente movemos un poquito la copa. Y mira qué linda mi forma de servir. Y bueno, y hay que probarlo. Esa es mi copa. Oh, sorry. No tiene nada de malo servir con dos manos. Prefiero eso a arriesgarme a botar este líquido tan preciado. Lo que sí no es bueno es colocar el cuello de la botella contra la copa, así, porque podemos romperla, ¿no? Una buena copa se puede romper. Entonces, es mejor así, menos riesgo. Bien, los identificadores de copa son súper útiles, así ya no me puedo confundir de copa. Y mejor aún de este tipo, no son de los todo bonitos, así que solo se ponen en un costado. Estos son como un lazo que queda ahí bien puesto. Y entonces, como un lacito que no se escapa fácilmente. Una forma de mover la copa, de agitarla, que no sea tan peligrosa, es hacerlo contra la mesa. Entonces, eso evita que nos manchemos o que manchemos a los demás. Aparte, no servir mucho. Bueno, gracias por seguir con nosotros hasta ahora. Seguiremos pendientes de sus emails para poder responder las preguntas. Y es más, vamos a tener un vino de regalo a la primera pregunta que llegue a partir del lanzamiento de este programa, ¿no? Una vez que acabe el programa, a las 7 de la noche del jueves, a ver cuál es el primer email que llega con una pregunta. Gracias. Recuerden seguirnos en las redes. Estamos también en YouTube, en nuestro canal Vino Sin Poses. Acá es el programa primero y luego ya lo subimos a YouTube. Nos vemos.